El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Como siempre, un gusto saludarte a través de los micrófonos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este programa, en consecuencia, ¿de qué trata este programa? Trata de algunos de los asuntos que fueron resueltos en sesión pública, pues prácticamente hace unas horas. Lo antes posible te presentamos este programa y con otras palabras, en otro contexto desde luego, platicar acerca de lo resuelto por magistradas y magistrados, te digo, en la sesión pública reciente. Para ello siempre, por fortuna, contamos con secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Electoral que estuvieron en contacto con esos asuntos, pero de manera inmediata y desde su principio hasta su resolución. Hoy contamos nuevamente y le damos las gracias con la presencia del maestro Víctor Manuel Rosas Leal. Él es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ponente de estos asuntos, el SUP-JDC 10 y su acumulado 11. Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, se trata de juicios ciudadanos, ¿verdad? Juicios ciudadanos, exactamente. Pero JDC es juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Del ciudadano. Justamente. Platícanos acerca de los antecedentes de este número 10, de este año ya, 10 y su acumulado 11. Por favor, Víctor. Bueno, estos asuntos están vinculados con la vida interna del Partido de la Revolución Democrática en relación con su participación en el pasado proceso electoral federal. Básicamente lo que sucedió es que el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, publicó en su cuenta personal de Twitter mensajes de apoyo hacia el candidato de una coalición distinta a la que formaba su partido político, específicamente a la coalición que conformaban el Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Un militante dirigente del Partido de la Revolución Democrática denuncia ante el órgano correspondiente del propio partido la emisión de esos comunicados, señalando que con ellos se rompía la normativa interna del partido que obliga a los militantes a apoyar a los candidatos del propio partido, así como a no aliarse, por decirlo de alguna forma, con intereses contrarios a los del partido. Y solicita en específico la expulsión del gobernador de su militancia dentro del Partido de la Revolución Democrática. Esto, Víctor, ¿hace estos comentarios vía Twitter? Vía Twitter, sí, son vía Twitter. ¿Y los hace en qué momento? Los hizo en abril y mayo de este año. Del 18. Del año pasado, sí, cierto. Del año pasado. Uh-huh. ¿Esto quiere decir que los hace antes o hasta, digamos, poco antes ya de la elección? Aproximadamente es mes y medio antes de la jornada electoral, exactamente. ¿No indica la lógica que así debe ser, Víctor? Saltar, enojarse porque un prominente, porque pues es un gobernador, un prominente militante de un partido político, en este caso del PRD, pues sale a poner por las nubes, positivamente hablando, de otro candidato. En este caso, por la coalición que nos dices, se trata de José Antonio Meade. Exactamente. Pues, con independencia del sentimiento que pueda tener el denunciante, lo cierto es que en su concepto, él sí creía que había una violación a la norma interna, justamente por la emisión de estas opiniones. Presenta la denuncia y el órgano jurisdiccional del partido determina que no se da la infracción interna a la normativa del propio partido, es decir, absuelve, en este caso al gobernador de Michoacán, de la posible infracción que se le imputó al interior del partido. Justamente al considerar que se trataban de meras opiniones
respecto de uno de los contendientes a la presidencia de la República y que no causaron un perjuicio o un daño al interés del propio partido y por tanto no se configuraba ninguna infracción. Particularmente no considero que no tenía elementos para establecer que efectivamente podría haber una alianza con intereses contrarios a los del propio partido. Justamente eso es lo que viene a pelear el denunciante a la Sala Superior en su momento, señalando en su demanda que, contrario a lo que resolvió el órgano jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, sí existían esos elementos para establecer que efectivamente hubo una violación a la normativa y que en este caso el denunciado, el gobernador, debía ser expulsado del partido. Es muy delgada, ¿verdad? La línea entre, no sé cómo lo veas tú, pero digo yo, es muy delgada la línea entre una opinión que puede salir en cualquier momento, bien o mal, o porque te acercan, y sobre todo en el caso de los gobernadores que les acercan los micrófonos por donde quiera, y el sentir o incluso los estatutos de una organización política. Justamente la discusión que tuvieron los magistrados el día de ayer versa en este tema, pues básicamente es cierto que finalmente hay que tener en cuenta que una persona, un ciudadano, cuando se afilia a un partido político, lo hace de manera voluntaria y en ejercicio de su derecho fundamental de afiliación. Y al momento de afiliarse, efectivamente está adquiriendo una serie de derechos y obligaciones respecto del partido político, pero más importante y fundamental es que los está adquiriendo con el resto de la militancia. Finalmente el partido político no es otra cosa más que la asociación de ciudadanos que persigue un fin lícito, en este caso es un fin electoral y un fin político. Por eso es que al final esta Sala Superior ha establecido en diversos criterios que uno de los elementos que hace democrático a los estatutos de los partidos políticos es justamente establecer en esos estatutos y en la demás normativa interna justamente las conductas que podrían ser motivo de sanción y las sanciones que le correspondería. En este caso, en el caso del PRD, establece las dos cuestiones que estábamos señalando, de que es obligación de los militantes apoyar a sus candidatos o los candidatos del partido, así como no aliarse o no tener intereses distintos a los del propio partido. Y evidentemente, el incumplimiento de la obligación generaría una sanción que puede ir desde una amonestación o hasta la expulsión, dependiendo de la gravedad. Ahora, el punto está que justamente en las ahora sentencia o en la hora sentencia sí se va perfeccionando un criterio que venía sustentando la Sala Superior desde el Juicio Ciudadano 32 del 2018, en el que sí dice, a ver, al final es cierto que los partidos políticos es una asociación, tienen sus propios fines y establecen legítimamente, están autorizados a establecer restricciones a los ejercicios de los derechos fundamentales de los militantes, pero hasta cierto punto. Entonces, al final, aquí lo que se tiene que poner es justamente el ejercicio de la libertad de expresión que tienen los militantes contra el principio de autodeterminación del propio partido político. Entonces, no es que cualquier declaración o cualquier manifestación se haga por la vía que se haga, generará en automático una infracción a la normativa o generará un acto que deba ser motivo de una expulsión, sino que deben de valorarse justamente las circunstancias del caso para establecer precisamente si esas manifestaciones aunadas o adminiculadas o en conjunto con otras conductas sí genera un daño al partido político. Y al hablar de daño al partido político implica que la actuación del militante impida al partido político cumplir sus fines o bien ejercer los derechos que la Constitución y la legislación electoral le concede a los propios partidos políticos. A ver, trato de explicarme mejor. Los partidos políticos, en términos del artículo 41 constitucional, tienen ciertas finalidades. La principal de ellas, el permitir el acceso al ejercicio del poder a los ciudadanos. Entonces, si se realizan ciertas manifestaciones por parte de un militante
tendentes justamente a impedir que los candidatos del partido accedan al cargo para el que son postulados o realizan algunas otras actuaciones de hecho tendentes a esa finalidad, entonces sí hay una violación a la normativa interna. Pero si las manifestaciones no trascienden más allá de una opinión, con independencia de la difusión o el medio que se hayan hecho, si no van más allá de impedir ese ejercicio de esas obligaciones o el cumplimiento de esos fines, entonces no se podría configurar la infracción. ¿Por qué? Porque al final lo que se está haciendo o lo que se debe hacer en este tipo de asuntos es ponderar los derechos del militante contra, insisto, los derechos y los principios de autodeterminación y autoorganización del propio partido político. Los principios de cada uno de los partidos políticos, evidentemente, pues los redactan, en fin, y son revisados por quién, es decir, para que cumplan, me imagino yo, con una regla, para que estén dentro de las normas. La ley, justamente la Ley General la Ley General de Partidos Políticos sí establece un procedimiento. Cuando se conforma un partido político, que justamente estamos en este periodo, cuando se está conformando un partido político, entre las cuestiones que debe aprobar su Asamblea Nacional y las asambleas estatales o distritales que conformen, es justamente los documentos básicos. Entre ellos está justamente el estatuto, que es el que establece justamente las normas y principios que habrán de regular la vida interna. Una vez que son aprobados estos estatutos por la asamblea o directamente por la militancia, o bien tratándose de partidos políticos nacionales ya constituidos que actualmente funcionan, modifican sus estatutos, se los presentan al Instituto Nacional Electoral, justamente para que verifique que esos estatutos se ajusten a los principios constitucionales y legales, principalmente que se ajusten al principio democrático. Una vez que se verifica, se le hacen requerimientos al partido o bien incluso, si no mal recuerdo, se le puede requerir que hagan ciertas modificaciones. Lo cierto es que el Instituto Nacional Electoral, a través de su Consejo General, aprueba las modificaciones al estatuto o, más que aprobar, declara la constitucionalidad y legalidad o del estatuto recién conformado o bien de las modificaciones hechas al estatuto. Y así hasta que queda lo que debe quedar. Y así hasta lo que queda. Todavía, si hubiere aquí es importante señalar que si al interior del partido hay militantes que cuando se reforma el estatuto señalan que esas reformas podrían ser inconstitucionales o ilegales, su inconformidad la pueden presentar al INE para que junto con la revisión que hace del estatuto también verifique los argumentos de estos militantes. Y más aún, si aún siendo aprobados, el dictamen o la resolución que emite el Consejo General del Instituto Nacional Electoral justamente es impugnable ante el Tribunal Electoral. Si a alguien no le parece. Que a alguien no le parezca, que diga que es inconstitucional o es ilegal y que el INE no debió haber declarado esa constitucionalidad, ya puede ser por vicios en el procedimiento de reforma o bien vicios propios del estatuto, vicios constitucionales y vicios legales. Entonces puede venirlo a impugnar aquí y el tribunal, la sala superior, hará en abstracto esa revisión de esa constitucionalidad. Pero más aún, si después de aprobado el estatuto que el INE determinó que eran apegados a la Constitución y a la ley, todavía existe un acto de aplicación que puede causar un perjuicio a un militante, o más bien le causa un perjuicio al militante, y alega que el perjuicio deviene de que la norma estatutaria es inconstitucional o ilegal, entonces puede también impugnar la normativa, la legalidad de la normativa o la constitucionalidad de la normativa a través del acto de aplicación del partido. Y entonces nuevamente es revisable por parte, aquí sí ya podría ser por parte de un tribunal electoral local o incluso por la propio órgano jurisdiccional local, del partido, el tribunal local o en su defecto alguna de las salas del tribunal, dependiendo de la competencia, dependiendo del asunto. Dependiendo del asunto. Pues bueno, la situación está en que se estaba jugando el que permaneciera
un distinguido, en este caso, ¿no? Más relevante, vamos a decirle, o distinguido militante o relevante integrante del partido de la Revolución Democrática. Y si se quedaba o no se quedaba en el partido. Ese es el alitis, justamente. Lo que se estaba, discutiendo, dilucidando en la sesión pasada. Vamos a escuchar estos promocionales y seguimos contigo y aquí en el estudio con el maestro Víctor Manuel Rosas Leal, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ponente de estos dos asuntos, el JDC 10 y su acumulado el 11, pero es que hubo otro asunto y a ver si nos platica, yo creo que sí, Víctor, de qué se trató. Vamos y regresamos. Si no te dejan votar o ser electo para cargos públicos, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te puede ayudar. Proporcionamos de manera gratuita los servicios de asesoría y defensa electoral. Contáctanos al teléfono 01800 0083 753 o escríbenos a defensoría@te.gov.mx. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de actualizarte en la materia electoral. Además de contar con registro ante la SEP, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Nuasakwa enitza osa enis makanita in atsokia I eatza sota hui ekitza humi toa I eli maani eli koani hu eli sieni la in atzo le niña nafu mani 01800 0083 753 hoy sini konji más sini chito defensoría@te.gov.mx. Se abre la sesión. Hoy platicaremos de los derechos de las niñas y los niños migrantes. Hoy inscribí a mi hija para participar en el Tribunal Infantil, convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hablarán sobre los derechos de las niñas y los niños migrantes. Es una buena oportunidad para que conozca de justicia y de los derechos que tienen. Encuentra más info en te.gov.mx. Inscríbete, pasa la voz. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada resolución de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen diferentes antecedentes, argumentos, conclusiones y efectos. ¿Quieres conocerlos? Escucha En Consecuencia, el espacio de la radio por internet en el que secretarias y secretarios de estudio y cuenta de las ponencias de la Sala Superior explican detalles de las sentencias en lenguaje claro y accesible. Bien, continuamos contigo en este programa En Consecuencia, que ya desde el 2011 lo transmitimos y creo que tú, Víctor, fuiste de los primeros que nos hiciste el favor de acompañarnos en estos programas. Así es, ustedes hicieron el favor de invitarme en los primeros asuntos. No, porque pues, ya suficiente carga de trabajo tienen ustedes como para todavía tener la amabilidad de acompañarnos. Al contrario, es un gusto siempre venir aquí contigo a platicar de los asuntos recién resueltos. Sí, están calientitos. Están calientes todavía, justamente. Bueno, independientemente de estos asuntos que se llevaron su tiempo ayer en la sesión, también se trató otro, el 557 de 2018, y referente a otro, digamos, miembro relevante del Partido Acción Nacional, concretamente de Ernesto Cordero, que si se quedaba o no se quedaba en el Partido Acción Nacional. Resulta que se fueron, digamos, como entretejiendo ese
557 con el 10 y 11 que tú nos estás platicando. Platícanos acerca de esos asuntos, por favor. Aquí Víctor. lo que sucede es que las temáticas son muy similares en ambos asuntos. En el caso del JS 557 del año pasado, Perdón, que también es un juicio ciudadano. también es un juicio ciudadano, lo que sucedió es que ahí el órgano partidista, el correspondiente, el competente del Partido Acción Nacional, determinó la expulsión del militante, justamente porque en su concepto se acreditaban actos de deslealtad hacia el partido. Esto a raíz de que publica también en su cuenta de Twitter manifestaciones o expresiones de apoyo hacia el mismo candidato, Hacia mí. hacia Mitt, justamente, hace estas declaraciones, pero hay dos elementos adicionales. También señala de corrupta a la dirigencia del Partido Acción Nacional, la que estaba en ese entonces, y además publicita una denuncia de hechos que presenta en entonces Procuraduría General de la República en contra del candidato postulado por el Partido Acción Nacional en coalición. Anaya. Anaya, justamente. Entonces, ahí lo que sucede es que el Partido Acción Nacional determinó que del conjunto de actitudes, actos y conductas realizadas por el militante sí justificaban, primero sí actualizaban la infracción al interior del partido, justamente la de lealtad, la deslealtad hacia el partido, y posteriormente que la gravedad era tal que sí ameritaba La expulsión del partido. Estos asuntos básicamente generaron la discusión ayer porque, insisto, tienen temáticas muy similares a pesar de que son dos partidos diferentes, pero en el caso de Aureoles, esta sala superior determinó confirmar la no expulsión del militante, es decir, la determinación de absolverlo y que se quede en el PRD. Justamente porque el criterio establecido por la sala superior es que justamente no cualquier manifestación por sí misma es motivo de expulsión o motivo de sanción al interior del partido, sino que debe de existir una sistematicidad, una intención de causar un perjuicio al partido justamente a través de impedir el cumplimiento de sus fines o el ejercicio de sus derechos, que en el caso de Silvano no se configuró porque únicamente fueron tweets emitidos durante 2 días antes de la 2 días, mes y medio antes de la jornada electoral, en los cuales nada más manifestaba cuál era su opinión respecto del candidato. Había incluso en uno de los tweets señalaba que había hecho un ejercicio de reflexión anteponiendo los intereses del país y que por tanto eso lo llevaba a considerar que la opción para que ganara la presidencia de la República era el candidato postulado por la otra coalición, además de desearle suerte el día que se celebró uno de los debates. Digamos, lo hizo a título personal. A título personal y además con base, digamos, en el derecho que todos tenemos de expresar nuestras ideas. Justamente. Entonces, tanto el PRD, y ayer lo confirmó la Sala Superior, se quedan en el ámbito de una mera opinión. Personal. Opinión personal, que efectivamente sí puede implicar de manera implícita un llamado al voto. Lo cierto es que al final no se advirtieron otro tipo de elementos para determinar que efectivamente la intención, aquí es bien importante, la intención del militante era causar un perjuicio al partido en el marco o al candidato de su partido en el marco de su participación en el proceso electoral. En cambio, en el asunto de Cordero, la mayoría de magistrados, porque efectivamente fue un asunto muy discutido, la mayoría de magistrados determinó que sí existían esos elementos justamente para establecer que la intención del entonces militante
sí era afectar las preferencias electorales del Partido Acción Nacional. Para ello se tomó que en primera no se trató nada más de las manifestaciones hechas en Twitter, sino que además que incluso todavía la opinión de señalar que los integrantes de la dirigencia del partido en aquel entonces podrían haber incurrido en actos ilícitos, también podría estar amparada bajo la libertad de expresión. Sin embargo, lo que se valora ya ahora en el engrose es justamente que hubo una concatenación sistematizada de esos hechos tendentes justamente a mellar, por decir así, las posibilidades del partido. Me explico, o sea, al final lo que más pesó es que el propio militante o el entonces militante convocó, primero anunció en Twitter y convocó a medios de comunicación a que iba a presentar la denuncia. Cordero. Y si bien es cierto, él podría estar actuando bajo la obligación que tiene todo gobernado, todo ciudadano, de denunciar hechos posiblemente comisivos de un delito, lo cierto es que donde ya transciende a su derecho de libertad de expresión es justamente cuando convoca estos medios y después realiza la conferencia o realiza un tipo de conferencia de prensa, es decir, trata de magnificar justamente justamente su opinión. Y además se toma en cuenta que finalmente, o sea, sonará muy coloquial, pero no se trataba de cualquier militante del Partido Acción Nacional. Era un senador de la República, presidente de la mesa directiva del Senado en aquel entonces, postulado por el Partido Acción Nacional. O sea, es una figura relevante, que básicamente no tiene el mismo impacto su declaración que si lo hubiera hecho un militante ordinario, por decirlo de alguna forma. Entonces, justamente se valoran todas estas actuaciones de manera conjunta, se hace el estudio en el engrose y al igual que lo hizo el Partido Acción Nacional, sí se llega a la conclusión de que sí se actualiza la deslealtad, justamente porque existe esa intención de impedir. No es la intención de hacerlo, porque en el caso de Aureoles también tuvo hasta donde yo sé, o por lo menos lo que consta en el expediente, nadie lo obligó a hacer las declaraciones. Uh-huh. O sea, el mutuo propio, o sea, por su propia voluntad y los hizo, no hubo una obligación donde se acredita, pero a diferencia del caso de Aureoles, lo que se acredita es la intención de generar un perjuicio al partido, en el marco y al partido y al candidato, en el marco justamente de la elección federal. Ajá. Esa es la conducta de Cordero. Esa es la conducta de Cordero, justamente la de estar dirigida a afectar, insisto, la preferencia electoral del Partido Acción Nacional o de su candidato. Es que fíjate, pues ¿verdad? Y además, de que justamente ahí sí hay un llamado expreso al voto, al señalar que él, como senador de la República, él votaría a favor de Mito. Y que pues precisamente por considerarlo la mejor opción. Entonces, si tú valoras el conjunto de actos, sí puedes advertir, o por lo menos la mayoría de los magistrados en la sentencia ahora, advirtió justamente que había esa intención. Que había esa intención. Es que mira, como lo vimos, como lo percibimos, como dices, hay antecedentes, es decir, situaciones comunes entre ambos, entre los asuntos. En primer lugar, bueno, antes de las elecciones muy importantes, elecciones federales, presidenciales, en fin. 2, ambos se manifestaron a favor de la misma persona, es decir, de mí. Entonces, bueno, los dos también tenían aquella posibilidad de que la guillotina les cayera por parte de sus partidos, o sea, que los sacaran de sus partidos. Pero el uno no es expulsado de su partido, por decirlo de alguna manera, que es Aureoles, pero Cordero sí. Y ya no lo explicaste, el por qué, todo el camino que se siguió para que se llegara a esta situación y también por qué se fueron concatenando, se fueron entrelazando todos estos tres asuntos, el 557 de 2018
y el JDC 10 y 11 de 2019. Justamente, además, otra cuestión muy importante que se toma en cuenta en el juicio ciudadano 10, en la sentencia, es que el propio partido político, a través del órgano que administra justicia al interior del partido político, determinó que no existía esa infracción, determinó absolver justamente al establecer que no se causó ese perjuicio. Entonces, no se causa el perjuicio porque no hubo elementos para acreditar justamente lo que se le denunció, la asociación con grupos o personas con intereses contrarios a los del propio partido. Entonces, el órgano de justicia partidista, el del PRD, determinó, pues bueno, esto está amparado bajo la libertad de libre expresión, o la libertad de expresión, pues justamente porque no hubo esa intención de generar un perjuicio, ni tampoco se advierte que haya dejado de cumplir con su obligación de apoyar a los candidatos del propio PRD. Una pregunta nada más, Víctor. En este caso, que Ernesto Cordero ya está fuera del Partido de Acción Nacional, ¿tiene la posibilidad de impugnar esa decisión o ya no puede hacer nada? Pues ya a nivel nacional, pues ya lo resolvió la Sala Superior. Y ya no hay nada que hacer. Y ya finalmente se confirmó la expulsión y justamente ya quedó definitivo y firme. Ajá. Nada que hacer. Pues a nivel nacional no, digo, finalmente ya quedó fuera del partido. Por lo pronto, sí. Muy a menos bien. que vuelva a solicitar, supongo, ¿no? Que pueda volver a solicitar su inscripción y el partido pueda valorar otro tipo de cuestiones. Pero lo cierto es que por el momento la determinación de expulsarlo ya es definitiva. Ya es definitiva. Uh-huh. Víctor, no sabes cuánto te agradecemos tus palabras. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y la explicación. Y que nos hayas hecho el favor de marcar las condiciones y las diferencias entre todos los asuntos, porque no fue fácil, para quienes no tenemos el oído educado, no fue fácil hilvanar qué estaba pasando con tres asuntos que se iban mencionando constantemente en la sesión y por qué y para qué. No, y al final son asuntos de verdad muy interesantes, son relevantes justamente porque al final se está marcando el criterio de que debes de valorar las circunstancias del caso concreto para poder establecer la sanción. Finalmente no cualquier manifestación de una opinión generará una sanción, porque pues, es ejercicio de un derecho fundamental como es y tan fundamental como es la libertad de expresión. La libertad de expresión. El maestro Víctor Manuel Rosas Leal, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y pertenece a la ponencia, Víctor, del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien fue ponente de este sub JDC 10 y su acumulado el 11. Y lo digo muy claramente por si tú necesitas en un momento dado recurrir y ya al detalle, lo puedes encontrar en esta página con esta clasificación. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muy buen día. Gracias y sobre todo gracias a ti que nos escuchas y te invitamos para que estés al pendiente. Claro, estos temas no en cualquier lado, para que estés al pendiente de En Consecuencia. Hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. Transmitimos al finalizar cada sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu opinión nos interesa. Llámanos al 5728-2300, extensión 2857. O escríbenos al correo radio tepjf@te.go.mx.